Buenos días, soy Frolix Santiago, soy ayudante diplomado de la Cátedra de Anatomía B y hoy vamos a estar filmando este video que es la corrección de la primera autoevaluación. ¿Sí? La primera pregunta era ¿a qué hace referencia el término proximal en una estructura anatómica perteneciente a los miembros? Y vean, en el dibujo les pongo como proximal indica más cerca del tronco, mientras que distal indica más alejado del tronco, ¿sí? Entonces se refiere a la parte más cercana a la raíz. La raíz es la parte que conecta con el tronco. Continuamos, segunda pregunta. Con respecto a la epífisis distal del fémur, epífisis son los extremos, la epífisis distal del fémur es la que tiene los dos cóndilos y les da una serie de enunciados. La respuesta correcta es que el cóndilo de mayor tamaño es el interno. Fíjense, este es el cóndilo externo porque está el peroné y este es el cóndilo interno, vean que es mucho más voluminoso. La pregunta 3 era ¿cómo se clasifica la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo? Y la articulación del primer dedo es la del pulgar, es la que nos permite anteponer el pulgar al resto de los dedos y hacer movimientos de pinza. Para eso tiene que ser una articulación distinta al resto y vean, es una articulación que es cóncava y convexa en dos sentidos opuestos, por eso se llama encaje recíproco, ¿sí? Es como si hubiera dos sillas de montar una unida a la otra, por eso también le dicen en silla de montar. Entonces la respuesta correcta era encaje recíproco. La cuarta pregunta era cómo se clasifica la articulación radiocubital superior, que acá la tienen claramente señalada, es la unión entre la cúpula radial y la cavidad sigmoidea menor. Y queda muy clarito en los diagramas que son segmentos de cilindro rotando uno contra el otro. Entonces esto es una diartrosis trocoide. ¿Sí? Quinta pregunta, ¿cuál de estos huesos articula con la epífisis distal del radio? Y tenemos ahí muy claramente marcado al escafoides que articula con la epífisis distal del radio. Entonces, escafoides. ¿Quién limita la retroversión del muslo? El ligamento pubofemoral da todas las opciones, pero fíjense que cuando vamos al gráfico, cuando el fémur intenta irse hacia posterior, choca con este segmento óseo. Entonces la respuesta es contacto óseo del cuello del fémur con el acetábulo. Este es el cuello del fémur, este es parte del acetábulo, es toda la cavidad. Entonces cuando el fémur vaya hacia atrás, va a chocar el cuello contra esta porción ósea y se va a detener. ¿Dónde se inserta el ligamento cruzado posterior? El ligamento cruzado posterior es este que en este caso estamos viendo con tornillos, porque este es un diagrama de una operación de reconstrucción. Y fíjense muy claramente cómo los tornillos se están enterrando en el cóndilo interno. ¿Sí? Del lado externo tenemos el peroné, entonces estamos seguros de que este es el cóndilo interno. Entonces la respuesta correcta es la única que tiene el cóndilo interno. Continuamos. ¿Dónde se inserta el ligamento sacrociático mayor? El ligamento sacrociático mayor es este grandote que vemos insertándose en todo el sacro y por debajo en el isquion. Entonces, en el isquion. ¿Cómo se denomina el accidente anatómico que une el trocánter mayor con el trocánter menor en la cara posterior del fémur? Acá tenemos un fémur y lo que estamos viendo es que entre el trocánter menor y el trocánter mayor se extiende esta línea que tenemos pintada en verde que llaman línea intertrocanteria, pero bueno, línea y cresta son detalles de cómo nombrar una estructura, pero nombran básicamente la misma estructura. Entonces acá tenemos la cresta intertrocanteria. ¿Cuáles son los huesos que forman parte de la fila posterior del tarso? El tarso es toda esta estructura que une el tobillo con los metatarsianos y se divide en dos filas que no quedan tan claras como las filas del carpo. La primera fila es el astrágalo y el calcáneo
Y después hacia externo tenemos una segunda fila bien clarita que es el cuboides, y hacia interno tenemos dos filas más, entonces termina siendo 2,5 filas del tarso, que son el escafoides hacia atrás y las 3 cuñas hacia adelante, ¿sí? Entonces, el escafoides, las 3 cuñas y el cuboides es la segunda fila, mientras que el astrágalo y el calcáneo es la primera fila, que era la que nos estaban preguntando, entonces astrágalo y calcáneo. Cuando el antebrazo se encuentra en pronación, la tumerosidad bicipital se encuentra mirando hacia, entonces tenemos que pensar en cómo es el antebrazo normalmente y después hacer el movimiento de pronación. Este es un antebrazo normalmente, acá tenemos la tuberosidad bicipital, acá sacamos los músculos para que se vea un poquito mejor. La tuberosidad bicipital la estamos viendo desde adelante. Cuando pronamos, que es el movimiento de llevar la palma de la mano hacia atrás, ¿sí? Vemos cómo gira el radio y de repente la tuberosidad bicipital quedó escondida. Nosotros lo estamos viendo desde adelante. Entonces, ¿dónde quedó mirando la tuberosidad bicipital? Quedó mirando hacia atrás. Entonces, cuando el antebrazo se encuentra en pronación, la tuberosidad bicipital se encuentra mirando hacia posterior. El canal de torsión del hueso húmero discurre de, y tenemos que decir en qué direcciones discurre. Fíjense, un húmero visto desde adelante, el canal de torsión está hacia atrás, entonces tenemos que ir a verlo desde posterior. Si lo estamos viendo desde posterior, de repente se nos invirtieron los lados. Esto pasa a ser interno y esto pasa a ser externo, y lo estamos viendo desde atrás. El surco del nervio radial es lo mismo que el canal de torsión. Entonces, fíjense, es esta estructura que está acá cruzando en esta dirección. Entonces, el canal de torsión viene desde arriba e interno y cruza hacia abajo y a externo. Superior e interno a inferior y externo. El límite interno del túnel carpiano es, y fíjense, el túnel carpiano es esta estructura óseo y tendinosa y ligamentosa que hace un espacio de contención por donde pasan tendones y nervios. Entonces, este espacio está delimitado por un techo, que es un ligamento, un piso, que son los huesos y los ligamentos del carpo, y hay estructuras óseas hacia cada lado. En este caso nos están preguntando por el lado interno, que es el que está cerca del meñique. Fíjense, este es el radio y este es el cúbito. Entonces el cúbito está hacia interno. Entonces estas dos son las que nos preguntan, son el gancho del ganchoso y el pisiforme. Entonces, gancho del ganchoso y huesos pisiformes. Continuamos. La apófisis estiloides del cúbito termina, fíjense, esta es la apófisis estiloides del cúbito y esta es la apófisis estiloides del radio. Es completamente normal que la apófisis estiloides termine 1 a 2 centímetros por detrás, por debajo de la apófisis del cúbito, ¿sí? Fíjense que si yo trazara una línea, va a estar un tanto más arriba en la foto, pero en realidad recuerden que por posición anatómica esto es abajo. Entonces, la respuesta correcta es esa, que va a terminar a distal con respecto a la del... va a terminar aproximal con respecto a la del radio, porque estamos hablando de la del cúbito. La del radio siempre va a terminar a distal. Si tenemos, por ejemplo, una fractura del radio, puede pasar que estén las dos al mismo nivel. Entonces, siempre prestarle atención a qué altura están las dos apófisis estiloides es importante, porque nos puede hablar de una fractura en el radio. Entonces, la respuesta correcta es que la apófisis estiloides del cúbito queda hacia proximal con respecto a la del radio. Bien, pasamos a preguntas bien de planimetría. Son de las más importantes porque si no saben los planos y los ejes no van a poder hablar en anatomía. ¿Cuál de estos no es un plano anatómico ortogonal? Los tres planos son el axial, el sagital y el coronal. O sea que el plano que no corresponde es el oblicuo. El plano axial está compuesto por los ejes. ¿Por qué ejes está compuesto? Fíjense, este es el plano axial y vean que el cuadrado coincide con una línea de puntos acá, que es el lateral, y otra línea de puntos acá, que es el anteroposterior. Entonces, la unión del eje anteroposterior y el lateral forman
a nuestro plano axial. Ahí tienen la respuesta correcta. Misma pregunta, pero con respecto al plano coronal. Entonces tenemos que pensar cuáles son los planos que lo componen. Fíjense las líneas de puntos. Tenemos al eje cráneo caudal, que yo se los pongo acá como superior inferior, que es lo mismo, y el eje lateral nos conforman a nuestro plano frontal o coronal. ¿Sí? ¿Por dónde pasa el eje longitudinal de la mano? Acá se ve muy clarito que pasa por el tercer dedo. Y esta era la pregunta más difícil del examen. Vamos a buscarle la lógica. Fíjense, acá tenemos un plano coronal de los huesos de la mano. Tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y los que estamos viendo ahí sobresalir ya son del metacarpo. Perdón, de los metacarpianos. Cuestión, fíjense que no tenemos la fila completa en un corte coronal. Tenemos 4 en la segunda hilera, que eso está bien, pero tenemos nada más 3 en la hilera de abajo. Nos falta el pisiforme. ¿Por qué? Porque el pisiforme siempre queda hacia adelante. Y fíjense que queda muy clarito que si yo hiciera un corte axial, que cortaría así, es imposible que un corte axial corte a todos los huesos. O corto a la primera fila o corto a la segunda fila. Nunca puedo agarrar a todos. Y el sagital es todavía peor, porque el sagital pasa así. Entonces el sagital solo puede cortar 2 huesos a la vez. O 3 huesos a la vez si tiene mucha suerte. El coronal es el mejor de todos. Y a pesar de que es el mejor de todos, no sirve. Porque la primera fila no están todas en la misma altura. El pisiformes queda por delante. Como el pisiformes queda por delante, no se puede hacer, no se puede mostrar a todos los huesos en un mismo plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué plano puede mostrarme todos los huesos del carpo? No puede lograrse con un plano ortogonal. No se puede lograr ni con un plano sagital, ni con uno axial. Y el plano coronal es el que se acerca más, pero siempre nos va a faltar el pisiforme. Si lo pensaron y llegaron a que la respuesta era el plano coronal, está re bien. Lo superpensaron y llegaron a una respuesta completamente coherente. Pero bueno, si pensaron que era el axial, fíjense que el corte así siempre se va a complicar en agarrar más de 2 o 3 huesos. Y el corte sagital también va a fallar en agarrar más de 3 huesos. Finalmente, por dónde pasa el eje longitudinal del pie, y en este caso estamos viendo los distintos movimientos que puede hacer el pie rotando en distintos ejes, y el eje longitudinal, el que va en el largo del pie, pasa por el segundo dedo del pie en vez de tercer dedo de la mano. ¿Sí? Y con eso concluimos todas las preguntas que teníamos para hacer. Perdón por el retraso en el video. Espero que esto les sirva para chequear si respondieron bien sus preguntas. Y nada, vamos a estar en contacto y van a continuar las evaluaciones. Muchísimos éxitos en la cursada.